Soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer dos mini recetas para San Valentín, que son unas chocolatinas y unas galletas. Para hacerlas he pedido los ingredientes a Smart Fooding, que es una tienda online en la que puedes conseguir productos veganos que normalmente son difíciles de conseguir, aparte de alimentos para cualquier tipo de intolerancia. Y estos son los principales ingredientes que voy a necesitar para las recetas, ya veis que tampoco son muchos. Voy a usar unas frambuesas liofilizadas, porque me gusta mucho el color que dan y el saborcito así un poco ácido. Voy a usar también unos arándanos rojos, que ya os diré luego cómo los vamos a usar. Chocolate blanco, vegano, que está riquísimo, os recomiendo que lo probéis porque está de muerte. Además no es muy fácil de conseguir chocolate blanco y vegano. Chocolate negro, también vegano y sin gluten. Harina de avena integral, que esto es muy importante porque no tiene gluten, entonces para las personas que tienen problemas con el gluten, que sean celíacas y tal, pues esta les viene muy bien y aquí la podéis encontrar fácilmente en Smart Fooding. También unos anacardos naturales y por último me he comprado esta nocilla, que no sé si la voy a usar en las recetas o no, pero la he visto y no me he podido resistir. Es una nocilla, como veis, blanca, es vegana, sin gluten, ecológica y sin aceite de palma, así que bueno, estoy deseando probarla y a ver qué hago. Igual la aprovecho para alguna de las dos recetas, ya lo veremos. La primera receta que voy a preparar son unas chocolatinas y para hacerlas vamos a necesitar el chocolate blanco que os he dicho, el chocolate negro, unos pistachos crudos, pelados y las frambuesas liofilizadas. Troceamos un poco las frambuesas, picamos también los pistachos, troceamos el chocolate blanco y lo fundimos al baño María. Ya lo hemos fundido y ahora lo extenderé sobre esta lámina de papel para horno para que se enfríe. Lo extendemos, pero tampoco demasiado, porque si quedan demasiado finas las chocolatinas se pueden romper más fácilmente, entonces bueno, que tenga un poquitín de grosor. Ahora, antes de que se enfríe del todo, espolvoreamos los trocitos de pistacho y los trocitos de las frambuesas liofilizadas. Que le van a dar un toque ácido, pues yo creo que muy rico, vamos, a mí me encanta. Ahora presionamos muy ligeramente para asegurarnos de que se hunden un poquitín en el chocolate y así que no se desprendan después cuando se enfríe. Y nada, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Troceamos el chocolate negro y lo fundimos también al baño María. Ya se ha endurecido el chocolate, así que ahora le vamos a dar un toque con el chocolate negro, unas rayitas así para decorarlo un poco. Y dejamos que se endurezca. Y ahora con un cortapastas sacamos corazoncitos. Y aquí tenemos las chocolatinas. ¿Qué os parecen? La segunda receta son unas galletas y para hacerla vamos a necesitar los arándanos, que los hemos remojado durante unas cuantas horas, los anacardos crudos, la harina de avena sin gluten, un poco de harina de almendra también para darle un toquecín de sabor, un poco de aceite de coco, una pizca de sal y un poco de esencia de vainilla. Ponemos los anacardos en un robot, la harina de almendra, la harina de avena, una pizquita de sal, el aceite de coco y trituramos. Incorporamos los arándanos y la esencia de vainilla. Y trituramos hasta que quede una masa manejable.
Ya hemos sacado la masa del robot y ahora, como veis, está muy pegajosa la masa, así que le incorporaremos harina de avena, la que vaya necesitando, hasta que deje de estar tan pegajosa. Bueno, pues ya está, ya la tenemos. Se sigue pegando un poquitín, pero bueno, es normal. Ahora extendemos la masa sobre una hoja de film transparente y la vamos a aplanar hasta que tenga el grosor que queremos. Para ello le ponemos otra hoja de film transparente encima y con un rodillo de amasar vamos estirando la masa. Y ahora con un cortapastas, yo lo voy a hacer con forma de corazón, por San Valentín, vamos sacando porciones. Con cuidadito. Y ahora las meteremos en el horno a unos 100 grados durante unos 10 o 15 minutos y si tenéis la opción del aire, pues mejor. Y si tenéis deshidratadora, pues nada, se pueden hacer en la deshidratadora hasta que estén con una consistencia firme. Y al final con la nocilla lo que se me ha ocurrido es hacer esta especie de mini bocadillitos con las galletas, que están espectaculares. ¡Veganízate! Y bueno, ¿qué os ha parecido estas dos mini recetas? La verdad es que son muy fáciles de hacer, ya lo habéis visto, ya están para chuparse los dedos. Y si queréis adquirir estos productos, abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a la tienda, así como un código para que os beneficiéis de un descuento si vais de mi parte. También os voy a dejar los ingredientes de las dos recetas, así como los enlaces a mis redes sociales. Este es un vídeo extraordinario para daros a conocer la tienda Smart Fooding. Pero no os despistéis, porque el jueves, como cada semana, puntualmente, subiré mi receta semanal, que será también de San Valentín. Y nada más, si os ha gustado la receta, dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os avise de cada uno de mis vídeos, compartid con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!